Función a trozos o a tramos o función segmentada, cualquiera de las formas que pueden llegar a encontrarlo y llamarse estas funciones. Les voy a mostrar cómo puede ser una función a trozos o a tramos. Fíjense que está el eje X, el eje Y, y que hay el tramo de una función lineal, la reconozco porque su gráfica es una recta, y esta podríamos decir que es una rama de una parábola, ¿sí? Entonces entre los dos tramos se crea una nueva función más compleja que la llamamos función a trozos o a tramos. Esa es una. Acá tienen otras dos funciones a trozos. Fíjense esta, una recta, y esta es otra y otra. Y esta también, una parábola, y de acá va acá y sigue la función. Los gráficos por lo general se leen y se observan de izquierda a derecha. Entonces, esta es una función a tramos y comienza con una función lineal constante. De acá sigue una parte de parábola, un trozo de parábola, y después de acá salta acá y sigue con otra función lineal. Estos son ejemplos de funciones a tramos. Les voy a mostrar una más compleja. Fíjense esto de acá. Eso le pone, en vez de poner, pone otros valores. Pero miren, este es el tramo de una función, sigue, viene acá, de acá va acá, de acá salta va acá, y de acá a acá. Esto es una función a tramos muy compleja, pero si yo la voy leyendo de izquierda a derecha, veo cómo se va comportando, ¿sí? No vamos a llegar a esto nosotros a ver a analizar una función de este tipo o a construirla. Y este es otro ejemplo. Y como habrán observado en todos los ejemplos que les mostré, hay círculos negros y blancos, o sea, los llamamos círculos pintados sin pintar, vacíos, quiere decir abierto, cerrado. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. Y este es un ejemplo, no es una función a tramos, como ustedes pueden ver, es el ejemplo de una función polinómica. Acá está la fórmula, es un x al cubo. El x al cuadrado no está, pero es una función polinómica y su gráfica es algo así. Fíjense, esto es una gráfica continua, ¿sí? No es a tramos, solo la gráfica de una función. Bien, para poder construir una función a tramos debemos designar más de una función. La primera que vamos a ver es la función menos 2x. Es una función lineal eso. Y en las funciones a tramos se restringen los valores que le vamos a poner a esta x, que le vamos a dar. Entonces en la tabla de valores no vamos a elegir los valores que querramos, sino los que se nos restringen en esta función. Y la función es, para menos 2x, si los x están entre... ¿Qué significa esta expresión? Que los x que yo voy a poner en la tabla de valores tienen que estar entre 0 y 1. Y la otra función es esta. Para los x mayores o iguales a 1. Entonces, para esta función voy a hacer una tabla de valores. Esto es la forma en que se define una función a tramos. La función es igual a esta función entre 0 y 1 y a esta función para los x mayores a 1. Bien, hago una tabla. Esta es la función 1 y esta es la 2.
Yo voy con la 1 primero. Hago una tabla de valores para menos 2x. Y me dice los números entre 0 y 1. En la recta numérica, como la que ven acá, acá me faltan las flechas. Entre 0 y 1. 0 y 1 está acá, ¿sí? Yo podría elegir 0,5 o algún valor de esos, pero para que ustedes se ubiquen a qué se refiere entre 0 y 1, significa entre 0 y 1, incluido el 0, incluido el 1. Como es una función lineal, es una recta, yo voy a escribir solo el 0 y el 1 y ya está. Y reemplazo menos 2 por 0. Esto me da 0. Y reemplazo en la x por 1. Menos 2. Y ahora voy con la otra función, que es x menos 1. Y acá me dice para los x mayores a 1. El 1 está acá. Los mayores están a la derecha. Los menores a la izquierda. Entonces, los x mayores a 1 está el 2, el 2,5, el 2,6, el 2, el 3, el 3, los decimales también se admiten en las tablas de valores, pero son más complicados de trabajar o más laboriosos. Yo voy a elegir el 1 porque está acá y voy a elegir el 3. Y reemplazo. En lugar de la x pongo el 1 y copio. 1 menos 1 es 0. En lugar de la x, el 3 y copio, sigo copiando la función. 3 menos 1, 2. Voy a ir al eje. Voy a construir un eje cartesiano. Este es el eje Y. Este es el eje X. Este es el X. Bien. Y voy a ubicar los puntos. Voy con esta, la primera función. Para 0, 0. Para 1 de las x, menos 2. Menos 1, menos 2. Estos de acá. Yo los uno a los dos y debo observar estos signos. Además de decirme entre qué y qué números está restringida esta función, me está indicando cómo debo pintar, dibujar sus extremos. Si el símbolo de menor o mayor tiene el igual, entonces va a ir un círculo pintado. Si el símbolo no tiene el igual, entonces va a ir abierto. ¿Sí? Entonces, en 0 va pintado, pero en 1 va a ir abierto. ¿Está? Ahora voy con la otra función. Para 1, 0. Para 3, 1, 2, 3, 2. 1, 2. Estos dos de acá. Los 1. Fíjense que yo apenas los marqué. Entonces, acá me decía mayor o igual en 1. Entonces va a ir pintado. En 1, en las X1 va a ir pintado. Pero después no me decía que sigue. Para los mayores o iguales a 1, sigue.
Entonces a este no lo voy a pintar de ningún lado, lo extiendo porque sigue. Esa sería como nos quedaría la función a tramo pintada, graficada. Este pintado sin pintar, este apenas se nota ahí que está sin pintar. Este pintado y después la extiendo porque sigue la función. Otro ejemplo de función a tramos, vamos a llamarla g de x. Y me quedaría, propongo esta función para los x menores o iguales a 1, a menos 1. Esta otra función para los x entre 0 y 3. Y esta función para los x mayores a 4. Esta es toda la función a tramos que se llama g. Bien, hago, este es 1, 2, 3. Hago la tabla para 1. Menos x más 2. Los menores o iguales a menos 1. En la recta. El menos 1 está acá. Como les dije hoy, los menores están a la izquierda. ¿Sí? La flecha me está indicando que va para allá. Entonces voy a elegir, además del menos 1, voy a elegir el menos 2 y el menos 3. Esto podría seguir, pero con eso ya es suficiente. Y reemplazo y calculo. Menos 1 más 2, menos por menos más, 1 quedaría 3, menos la x menos 2, más 2, menos por menos más, 2 más 2, 4, el menos de las x y el 3, copio igual, menos por menos más, 3 más 2, 5. Ya tengo la tabla de la función 1. Ahora voy a la 2. La función acá es x al cuadrado menos 1, o sea que es una función cuadrática, ya sé que voy a obtener una recta. Los números que están entre 0 y 3 debo elegir para la tabla. 0 y 3. Voy a elegir, además del 0 y el 3, el 1 y el 2. 0, 1, 2 y 3. Y reemplazo. 0 al cuadrado menos 1, menos 1. 1 al cuadrado menos 1, 0. 2 al cuadrado menos 1, 2 al cuadrado 4, menos 1, 3. Y 3 al cuadrado menos 1. 3 al cuadrado 9, menos 1, 8. Y me falta la tercera tabla. Que es esta función. Y debo elegir los números mayores a 4, incluido el 4. Voy a elegir el 4, voy a elegir el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y así hasta el infinito. Pero voy a elegir el 4 y el 5 nada más. Puedo elegir cualquiera. ¿Qué significa acá? ¿Qué pasa acá? No tengo letra X como acá y acá para poder reemplazar. Eso significa que va a ser constantemente siempre menos 1, independientemente del valor que elija la X. Entonces, para 4 de las X, menos 1. Para 5 de las X, menos 1. Siempre va a ser constantemente menos 1. Grafico el eje. Este es el X. Este es el Y. Fíjense que yo ya en este
no le pongo el valor en este video, quiero decir, en el eje. Sí, lo indico en el primero que vale 1, de 1 en 1 va en el eje X, y en el eje Y también va de 1 en 1, o sea, marco la escala de los ejes. Y ahora represento. Vamos con la primera función. Para menos 1 de las X, 3 de las Y. O sea, para menos 1 de las X, 3 de la Y. 1, 2, 3. Acá. Para menos 2, 4 de las Y. Para menos 1, menos 2, 4. Y para menos 3, 5. Aproximadamente acá. ¿Se acuerdan que este podía elegir lo voy a agarrar, los trazo acá. En este, como hay un menor igual, perdón, acá. Este, como hay un menor igual, va a ir pintado. O sea, para menos 1 va a ir pintado. Y para acá lo voy a extender, porque no tengo tope para allá. Voy con la función 2. Para 0, 1, menos 1, perdón. Para 0, menos 1. Acá. Para 1, 0. Para 1, 0. Para 2, 3. 1, 2, 3. Este de acá. Para 3, 8. Para 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá. Y voy a unir. Recuerden que es una parábola, no puedo unir en forma recta. Voy a tratar de que me salga hasta acá. ¿Qué pasa acá? En 0, a la altura de 0 y a la altura de 3. Tengo que dibujar este pintado y este abierto. Este va a ir pintado y este va a ir abierto. ¿Sí? Este pintado, este pintado y este abierto. Entonces acá están. Este pintado y este abierto. Y ahora voy con esta. Me decía que para 4, menos 1. Para 5, menos 1. Todo menos 1. Para 4, menos 1. Para 5, menos 1. Para 6, menos 1. Esta era la que yo le había dicho que es constante. Y acá está mayor, o sea que va a ir abierto. Abierto y sigue. Entonces acá me quedó la función a tramos graficada. Resumiendo, esto me indica los valores que voy a elegir en la tabla para poder graficarlas. Y voy a cortarlo entre esos valores al dibujo. No lo voy a seguir porque esto estoy segura que sigue de acá, sigue para acá, pero no nos interesa esa parte. ¿Sí?